Linda mañana que estamos disfrutando. Bueno, alguna nubecita, atención, alguna nubecita hay por ahí, pero no se preocupe Estela Mabel, que hoy va a tener un día precioso realmente para poder salir. Agradecemos todos los mensajes que estamos recibiendo y vamos a continuar el programa contándoles que, bueno, ya tenemos 9 grados, de a poquito va subiendo la temperatura. Aquí en Durazno la sensación térmica es de 7 grados con 8 décimas, salgan abrigados igual y traten de permanecer al resguardo por las dudas, porque el viento sopla 13 kilómetros por hora del sector sureste. En este caso viró un poquito el sol, el viento. Vamos a pasar ahora a información que tiene que ver con un tema de debate muy interesante, por cierto, en nuestro país. A ver si los docentes en nuestro país, que esto lo hablamos la semana pasada, deben ser solo académicos, es decir, haber estudiado en el Instituto de Profesores Artigas, en el IPA, o pueden también acceder a cargos de docencia titulados, porque en la práctica, de hecho, hay muchos docentes interinos que no tienen el IPA aprobado, pero lograr la titulación a través de nuevos sistemas. Bueno, lo que propone la ANEP ahora básicamente es que quien haya cursado la mitad de una carrera y tenga 8 años acreditados como docente puede recibir la titulación o podrá recibir la titulación, con lo cual se equipara a una persona que haya hecho el IPA. Entonces, hay un grupo de profesores que dice, esto es devaluar la educación, esto es denigrar la educación, porque quien se formó como docente, quien estudió como docente, quien estudió pedagogía para transmitir erudición, conocimiento, para conocer la psicología de los adolescentes, de los jóvenes, eso no lo tiene un profesional. De pronto el profesional podrá saber más sobre la especificidad, si es sobre biología, a lo mejor un médico o un veterinario sobradamente puede dar segundo biología, pero no tiene la pedagogía como para enseñarlo. Entonces, bueno, esto ha planteado un debate. Lo que nos hemos dado cuenta, hablando con diferentes docentes, es que este debate no es nuevo, es más viejo que el agujero del mate. Es decir, si solamente a través del IPA o a través de la academia se puede acceder al título, o si ya es momento de empezar a dar títulos, titulaciones que equiparen a los docentes por la experiencia, por la expertise y sobre todo también por haber estudiado la carrera en específico. Estamos con el director de la UTU de aquí de Durazno, Daniel De Vita. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, Estela, y a todos los televidentes también. Bueno, Marcos Mota, el edil del Partido Nacional, planteó este tema en la Junta Departamental. Sí. Dijimos al principio de la entrevista, no es un tema político, no es un tema de política partidaria que Marcos llevó a la Junta, sino que en los 5 minutos previos, de la media hora previa, decidió plantear el tema porque hay docentes preocupados por esto. Y tú marcaste una posición antagónica que nos hiciste ver el otro lado, ¿no? Estás a favor de las acreditaciones docentes en cuanto a lo que plantea la ANEP. Y nos hiciste llegar un documento bastante extenso que lo estuvimos leyendo el fin de semana, con una argumentación sólida también que queremos que nos expliques un poquito. ¿Por qué? Bien, en primer lugar, esto no es nuevo. La resolución 3009/25 de ANEP obedece en primera instancia a un mandato de la Ley de Educación. La Ley de Urgente Consideración modificó la Ley 18.437 del año 2008. Específicamente el artículo 69, literal B, fue modificado de forma tal que estableció que para ejercer la docencia de aula en forma efectiva en educación media se requiere título habilitante. Y agregó además, la ANEP proveerá los mecanismos para que los docentes que no tienen título habilitante lo obtengan, y eso obliga claramente a la ANEP a tomar esta resolución. Vale decir que el gobierno anterior ya preparó esta propuesta, una propuesta similar, que se tomó como base para, en el gobierno actual, a fines del año 25, aprobar esta resolución 3009, que claramente tiene 3 etapas. La primera ya se está cumpliendo, que tiene que ver con los docentes que deben hasta 5 asignaturas del profesorado.
Ajá. Y bueno, lo que está en discusión acá fuertemente es la tercera etapa, la que tiene que ver con los docentes que contarían con formación equivalente hasta el 50% de la carrera y que como requisitos para para presentarse a la propuesta deberían tener como requisitos mínimos 71 puntos y 8 años de antigüedad, además de los 180 créditos necesarios de formación terciaria universitaria, que equivaldría al 50% de la carrera. Luego también establece la resolución 3009 que la antigüedad, pero no en forma directa, sino la antigüedad que tiene que ver con la antigüedad calificada, lo que hace al desarrollo de competencias en la práctica docente propiamente dicha, puede equivaler hasta 90 créditos. Te hago una consulta. Bueno. ¿Cómo estamos de docentes a nivel UTU, por ejemplo, que es tu área? ¿Hay docentes suficientes? Por ejemplo, para los diferentes oficios, electricistas, carpinteros, que sean docentes calificados, pero además que tengan titulados, digamos. ¿Hay docentes suficientes o no? Claramente no. Ahí partimos de una base, de la necesidad de incorporar gente no titulada. Si consideramos Durazno, por ejemplo, en el área de mecánica general tenemos un docente que acaba de terminar la carrera. Bien. Hace años que es docente y acaba de terminar la carrera. Tenemos otro que está por terminar la carrera. En el área de carpintería no tenemos ningún docente egresado. En el área eléctrica no tenemos ningún docente egresado. Y puedo seguir con las áreas históricas de UTU, exacto, por supuesto, que en las demás. Pero hay una cuestión que acá es conveniente agregar. No todo el mundo sabe que UTU tiene un desarrollo del nivel terciario muy importante. Actualmente se incorporó un nuevo nivel que lo estamos desarrollando en Durazno, que es la formación inicial terciaria con el curso de monitor deportivo. Ajá. La formación inicial terciaria es de 1 año de duración. Después tenemos los cursos técnicos terciarios de 2 años de duración. Tenemos las carreras de tecnólogos propias de UTU, otras compartidas con UDELAR y compartidas con UTEC de 3 años de duración. Y tenemos las carreras de ingeniero tecnológico de 4 años de duración. Hay actualmente 20.000 estudiantes en la educación terciaria en UTU. O sea, 4 veces más que en la UTEC. 4 veces más que en la UTEC. Esto habla muy bien de UTU. Por supuesto. Y ahí tenemos prácticamente el 100% de los docentes que no tienen título docente. O sea que en la práctica la titulación no es lo principal. En la práctica, porque el hecho de que pueda egresar un alumno o una alumna de UTU con el digamos, diploma de profesional terciario no tiene tanto que ver con si el docente que tuvo era titulado o no titulado. O sea, eso por fuera. Ahora, ¿qué pasa? Y te lo voy a preguntar poniéndome como abogado del diablo del otro lado, ¿qué pasa con lo que reclaman los docentes titulados en el IPA? Por ejemplo, que dicen, bueno, pero esta gente no estudió pedagogía, esta gente de pronto no afronta, no sabe afrontar una clase, un alumno, abordar los problemas de la adolescencia, de la niñez. Bien, en primer lugar, hay que decir que la resolución 3009 en su etapa 3, digamos, que es la que está sometida a debate sobre todo, plantea justamente complementar la formación técnica en el área específica que pueda acreditar un docente candidato a esa titulación, con una formación en pedagogía y didáctica, una formación en ciencia de la educación semestralizada, que no es lo mismo decir que es en un semestre. Una propuesta semestralizada quiere decir que está dividida en semestre, ¿no? Que además se debe instrumentar y que todavía no se ha implementado, por lo tanto no podemos decir cómo va a ser. Lo que sí creo que es importante exigirle a la ANEP que no se pierda calidad educativa en el proceso. Es importante saber que esto no es un invento actual, que Uruguay hace más de 30 años que viene con historia en el hecho de acreditar formación en servicio para los docentes, que existe en otros países. La investigación mía habla de Brasil, habla de Inglaterra y habla de Australia, de ejemplos distintos pero que conducen básicamente a lo mismo. O sea que tampoco es un invento uruguayo, esto existe. Lo importante acá, y hay que tener en cuenta, es que no se puede perder
la calidad de la formación docente y decir también que es fundamental la formación inicial de grado, la formación docente es fundamental y ese trayecto que hacen los estudiantes de formación docente es perfectamente válido. Acá se está hablando de una población objetivo concreta que está trabajando, que está ejerciendo la docencia durante 8 años o más y que claramente, si bien es cierto lo que dicen los estudiantes, que existe el semipresencial, que existen mecanismos, yo voy a citar ejemplos sin nombres, pero puedo citar casos concretos de docentes que hace más de 25 años que están cursando la carrera y hoy están utilizando la resolución 3009 para poder egresar. Mirá. Y una carrera que dura 4 años, ¿se puede extender a 25 años? ¿Es lógico eso? Sí, sí. Evidentemente no. Evidentemente claro. las propuestas que hoy existen no están atendiendo las necesidades y las realidades. Estamos corriendo docentes. Muy de atrás. Claro. Exactamente. Hay una encuesta, o hubo una encuesta del año 2011, la consultora Cifra, que pagó la ANEP, y dio cuenta de que el promedio de egreso de formación docente en INET es de 8,2 años. Una carrera que dura 4 años. Claro, y que se lleva va lo que a más del doble. ¿No? Se va a más del doble. ¿Y eso por qué se da, Daniel? ¿Por qué duplicar los años? Bueno, no tengo datos concretos, pero sí puedo esbozar alguna teoría. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los estudiantes de INET, la gran mayoría, ejercen la docencia porque el sistema los demanda el ejercicio de la docencia ya desde el primer año de formación, y luego que uno ingresa al sistema educativo se hace muy cuesta arriba poder cursar. Un INET que además está concentrado en Montevideo, en Salto. Sí, es que no te da los tiempos. ¿Qué pasa con el CER? Y bueno, los centros regionales... El CER también ha sido uno de los anexos que se ha movilizado, y que de hecho hablábamos la otra vez con Fabricio, esto de los títulos de cartón. Sí, que a veces lo tenés que suspender un poquito, digo, porque como tú decías, se extiende, pero la capacitación la tenés y quizás hasta hubo un docente que fue docente quizás de ellos que están haciendo ahora la carrera. Sí, exactamente, ¿no? O sea, por supuesto. La ironía y lo peyorativo, ¿no? Títulos de cartón, estamos totalmente en desacuerdo. Acá no se está diciendo que la antigüedad docente va a equivaler al título. Por la antigüedad no te van a entregar un título, y en eso yo estoy en profundo desacuerdo también. Claro, porque en el documento que tú nos presentaste dice la antigüedad por sí sola no equivale a un título docente. También el documento sostiene que lo que puede reconocerse no son simplemente los años trabajados, ahí está el documento, sino los conocimientos y las competencias adquiridas durante ese tiempo. Esto es muy importante decirlo. Exactamente. El docente debería presentar evidencias, acreditar sus capacidades y someterse a evaluaciones, evidentemente. Si existen aspectos de la carrera que no domina o no puede demostrar, debería realizar formación complementaria. Exactamente. El nivel exigido tendría que ser equivalente al que alcance un estudiante por la vía tradicional. Entonces, ¿qué dice sobre el plan de ANEP? El trabajo de la resolución 3009/025, que creó el camino especial para que docentes en actividad que no terminaron puedan avanzar, resuelve que está dentro de las competencias legales de la ANEP, que tiene respaldo en el artículo 69 de la Ley General de Educación, que esto es muy importante también, no lo habíamos mencionado, que es una idea completamente nueva porque desde 1990, desde esa década, existen antecedentes de cursos especiales, equivalencias y programas para profesionalizar a docentes sin título, y se parece a mecanismos utilizados en Brasil, Inglaterra y Australia, porque evidentemente este no es un problema solo del Uruguay. O sea, el tema docente es transversal en todo el mundo. El punto más importante, y termino con esto, es que el autor no dice que sea necesariamente bueno por el solo hecho de existir, dice que todo depende de cómo se aplique. Por ejemplo, contar con evaluaciones exigentes, criterios públicos y objetivos, pruebas verificables de conocimientos, evaluadores técnicamente capacitados, formación adicional cuando existan carencias y controles que aseguren el título que conserve el mismo valor académico. Y voy a cerrar simplemente con esto que no tiene que ver con la docencia, pero a mí me pasó de las experiencias educativas más favorables que he tenido, las he tenido en UTU. Que no han sido muchas porque no he ido tanto a la UTU, pero he tenido 3 o 4.
Una de ellas fue la acreditación de saberes. Cuando yo tengo 2 acreditaciones de saberes de locución, que se dieron en 2 momentos distintos y digo, bueno, la voy a renovar, y una de periodismo. Y ahora yo siempre digo que por suerte soy periodista gracias a la acreditación de saberes. Pero te puedo asegurar, Daniel, que fue el examen más difícil que di en mi vida. Fue un examen en el cual nunca esperé encontrarme con preguntas como, por ejemplo, les digo, el tenor de las preguntas era, obviamente, para ser periodista uno tiene que tener un bagaje cultural. Y te preguntaban, ¿quién fue el presidente de Brasil de 1990 a 1995? ¿Cómo se llama actualmente el vicepresidente de la Conmebol? No sé, te preguntaban, ¿en qué país... ¿en qué país queda tal ciudad? Pero no es la ciudad capital, te hablan de una ciudad secundaria. O sea, realmente un examen, pero de una exigencia tremenda, sin preparación, porque además era justamente una acreditación de saberes. Era para saber si realmente tenés el conocimiento. Y ese es el espíritu específico de la acreditación de saberes. Es decir, claro, cuando hablamos de defender el mecanismo, que es lo que estoy haciendo yo, concretamente, no es un cheque en blanco para que la ANEP haga lo que quiera. Por supuesto. Hay que ver después que las exigencias, hay que reclamarle a la ANEP que las exigencias para acreditar la titulación docente mantengan el nivel académico de la formación de grado. Eso es fundamental. No estamos hablando de perder calidad educativa. Por eso creo que es muy peyorativo decir títulos de cartón, porque hasta ahora no se puede sostener eso, porque la propuesta todavía no está, digamos, sobre papel para poder evaluarla. Lo que sí creo que es importante exigirle a la ANEP que la calidad de la formación docente no se pierda en este proceso. Totalmente. Y obviamente que va a quedar gente por el camino, no cabe duda. Pasamos rápidamente a otro tema. Quedó en claro la postura y me gustaría de pronto que el documento que tú elaboraste lo puedas subir en algún momento a internet o algo para que nosotros también, todos los que lo quieran leer lo puedan compartir, porque la verdad es que es importante saber el nivel docente. Yo decía el otro día también, y esto no lo tomen a mal, pero hay muchos docentes académicos egresados del IPA que hacen la plancha, que faltan mucho, que justamente por ser docentes acreditados se toman ciertas atribuciones que no deberían, pero es un caso a caso. Lo que hablábamos con Estela el otro día no tiene que ver tampoco ni siquiera con lo generacional. A veces tiene que ver con cómo es la persona. Bueno, logró estudiar, tener el título, se siente cómodo, sabe que no va a perder el trabajo. Entonces se empieza como a chanchar. A veces pasa. A veces pasa. Y el interino, que siempre tiene que estar ahí luchándola, peleándola, las horas, todo lo demás, es como que se esfuerza un poquito más. También pasa eso. No digo que sea lo general, pero sucede. Bueno, hablemos un poquito sobre las elecciones del CODICEN, ¿no? Correcto, ¿Te vas a candidatear? Sí, un poco hacer la historia. Te hicieron una propuesta. Sí, la propuesta llegó de manera independiente, pero bueno, también yo quiero aclarar lo siguiente. En el año 2021, antes de la implementación de la Ley Urgente de Consideración, que eliminó su sistema de los consejos de primaria, secundaria y UTU, estaba definido en AFUTU que yo fuese el candidato a consejero de UTU. Mirá, bien. Nosotros en la última elección, en la elección anterior, el sindicato había ido con 4 candidatos y habíamos perdido la elección frente a un candidato independiente. En esta oportunidad se había decidido que yo fuese el único candidato y que luego, bueno, la LUC cercenó esa posibilidad porque eliminó los consejos desconcentrados. Entonces, aceptamos una propuesta de FENAPES, donde yo fui el primer suplente del consejero Julián Mazzoni, y luego la idea que no quedó plasmada en papel, pero siempre se manejó, era que se compartiese el periodo, un tiempo Julián Mazzoni y un tiempo yo. Eso lamentablemente no se pudo dar, y por algo que también, yo nunca lo he dicho, pero a ver. En algún momento lo debo hacer público, y lo estoy haciendo público por primera vez ahora. En octubre del año 2025, el consejero Mazzoni
me planteó la posibilidad de que yo lo sustituyera a partir de enero del año 2026 y finalizar el periodo. Esa posibilidad luego no se pudo consolidar en virtud de que, según me trasladó el consejero Mazzoni, hubo un impedimento porque yo no soy afiliado al Partido Comunista del Uruguay. Por una razón política, por una razón partidaria. Política, a lo cual claramente me opuse, porque... Que no tiene nada que ver. No tuvo nada que ver. Pero... No importa de qué sector venga. Si hubiese sido del Partido Colorado, del Partido Nacional, de cualquier sector del Frente Amplio o de Cabildo, de cualquier partido político, eso no corresponde en virtud de que nosotros fuimos electos por los docentes y que además fuimos electos por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay. Entonces, ese fue el argumento que se me dio. Pero es terrible, es una acusación grave. Ese fue el argumento que a mí se me dio y por eso lo hago público. En definitiva, yo me aparté del equipo del consejero Mazzoni y después volví a mi cargo como director de la Escuela Técnica de Durazno y quedó UTU sin representación en virtud de que el sindicato decidió no cubrir ese lugar. A partir de la decisión de Mazzoni, el sindicato AFUTU decidió que su lugar en ese espacio, que era el lugar de secretario, no se ocupó. Quedó vacante. Quedó desierto. Y bueno, yo nunca lo dije a esto, y lo estoy diciendo ahora, porque a mí es una cuestión que me preocupa mucho para esta elección, y es que, bueno... se mezcle lo político partidario. Fui muy crítico también. El sindicalismo. Fui muy crítico con otros actores de los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Nacional, cuando se identificaban con esos sectores, pidiéndole el voto al colectivo docente, donde tenés evidentemente gente de distintos partidos políticos. Por eso, porque vos podés identificarte con el partido que quieras. Ahora, el asunto es... Y el acuerdo entonces se rompió. Bueno, el acuerdo no se cumplió. Yo fui, después me aparté del equipo. El sindicato decidió que yo me apartara del equipo. En virtud de la situación que se generó. Y bueno, reitero, esto no es una acusación al partido, ni al Partido Comunista, ni cosa parecida. Lo que sí es una verdad. El argumento que recibí para no ocupar ese lugar fue ese. Y bueno, a mí me preocupa muchísimo porque me considero un representante de mi sindicato y de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en ese lugar. Y bueno, lamentablemente eso de alguna manera rompe con la propia promesa electoral que nosotros habíamos hecho, en primer lugar de la rotación, en primer lugar en segundo lugar la constitución de un equipo permanente hasta el fin del periodo, porque vale decir que los votos del consejero Mazzoni en UTU no fueron votos del consejero Mazzoni, sino que fueron votos de AFUTU y votos en mi caso, hacia mi persona como representante del sindicato. Y después la falta de voz que tuvo Durazno, porque en definitiva... Por supuesto, sí. Ahí lamentablemente salió perdiendo Durazno, porque exacto. Al no tener un representante... O sea, que ahora tu candidatura va a ser independiente. Bueno, el tema es así. Abrís de todo. El sindicato AFUTU, yo sigo perteneciendo a AFUTU, sigo integrando listas de AFUTU, pero ¿qué pasa? Las elecciones van a ser en octubre, están definidas ya. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que pretende volver a los consejos, pero no tiene los votos suficientes, por lo tanto es difícil que se vaya a consolidar de aquí a octubre. Por lo tanto, lo que tenemos concreto son las elecciones de los consejeros del CODICEN. AFUTU no ha tomado postura porque tiene recién congreso en octubre, con lo cual se hace imposible que pueda mantener una postura a tiempo. Y bueno, a mí muchos compañeros me han planteado la necesidad de que exista una candidatura diferente, una representación diferente, que además lleve ahí la impronta UTU, porque resulta que ninguno de los dos consejeros electos conoce el subsistema. Ni Deis Iglesias. Hoy tenemos dos consejeros, uno que es de primaria, que es Deis Iglesias, y conoce solo primaria, y no tiene representantes de UTU, y un consejero que es Mazzoni, que conoce a nivel docente, porque además Mazzoni es un docente no egresado que se efectivizó por concurso, o sea que él podría encajar perfectamente también. Es la resolución que está jubilado hace 4 años, pero de todas maneras, si no estuviese jubilado, podría presentarse. Digo, para citar un ejemplo.
Y conoce secundaria, pero no conoce nada de UTU. Claro. Y muchas de las resoluciones que él ha votado claramente han ido en contra de algunos aspectos de UTU por desconocimiento. Entonces, entendemos que tiene que haber una representación que sobre todo conozca a UTU en su diversidad y en su complejidad, que es bastante importante. Pero además yo tengo la experiencia de 4 años trabajando en el CODICEN, de conocer el subsistema de adentro, de conocer todos los subsistemas, porque por mí pasaban todos los expedientes, yo me dediqué concretamente al estudio de expedientes. Antes de venir acá, exactamente, estuve 4 años en el CODICEN, tengo larga experiencia a nivel sindical, también fui presidente del sindicato, tengo experiencia en la ATD, también integré la mesa permanente de ATD. Asamblea Técnico Docente. Exactamente, de Asamblea Técnico Docente. Y bueno, y ese bagaje hace que muchos compañeros piensen que puedo ser un buen candidato. Estás preparado. Ahora, yo, hablando de todo esto, digo, me parece que es muy importante que hayan buenos representantes y que cumplan también la palabra, porque dentro de los sindicatos ahora hay mucha discusión. Incluso me hiciste acordar a un título que vi hoy en Canal 10 más temprano en el informativo Carve, de que viste que el Zunca logró una negociación importante y los otros sindicatos dijeron, ¿y para nosotros? O sea, nosotros también estamos exigiendo por qué le dieron al Zunca y no nos dan a nosotros. Bueno, o sea, tiene que haber una cosa como que el que grita más fuerte o el que tiene más presión, cosa que no debería ser así. Por eso es importante. Yo creo que los sindicatos son una gran herramienta, porque lo he visto realmente. Cuando trabajan bien, lo he visto. Han conseguido muchas cosas y han mejorado mucho las condiciones de los trabajadores. Pero tienen que tener un respeto dentro de lo que es el propio sindicato. Por lo tanto, ojalá que esto sea un caso aislado y lo que me acabas de contar, que realmente me dejaste frío con esto, las puertas abiertas, obviamente, para Julián Mazzoni, por supuesto. Si quiere hablar, pero digo, me parece que habla muy mal, si es así realmente, que haya mezclado un tema político partidario, porque cada quien puede tener la afiliación política que sea y no tiene nada que ver con el tema sindical, ¿no? Ese fue el argumento que se me dio a mí dentro del equipo de Julián Mazzoni, en la figura de Julián Mazzoni específicamente, por eso lo estoy diciendo en este medio. ¿Cómo ves el paro de mañana, Daniel? ¿Cómo? ¿Cómo ves el paro de mañana? En términos generales, tomando en cuenta que Fabricio destacó lo del Zunca, ese logro de rebaja de carga horaria, sin rebaja salarial, y hoy están reclamando justamente... Sí, comparto absolutamente la plataforma del paro. No sé qué repercusión tendrá, después qué acompañamiento tendrá de los distintos sindicatos y de las posibilidades que tenga de movilizar a sus afiliados los distintos sindicatos a nivel país, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, pero comparto absolutamente la plataforma y sobre todo reivindicó la negociación colectiva, la ley de negociación colectiva en el Uruguay, que es muy importante y que justamente es una ley que protege los sectores más chicos, ¿no? Porque acá se ve qué es lo que pasa cuando, como tú decías, negocia un sector grande, como es el Zunca, muy movilizado también. Evidentemente tiene el principal sindicato del país. Pero nuestra ley de negociación colectiva protege justamente los sectores más débiles en ese sentido, en capacidad de movilización, en capacidad de lucha, ¿no? Y eso es muy importante. Y acá hay otra cosa buena e importante de destacar también. Hay que reivindicar el papel de los sindicatos y la ley de negociación colectiva, y este aspecto no queda totalmente desprendido de la representación docente en el CODICEN, pero sí hay que tener claro que el representante docente en el CODICEN tiene que ver con las políticas educativas y evidentemente con la representación de los intereses, de las necesidades y del sentir del conjunto de los docentes de la ANEP, pero dejando el espacio de la negociación colectiva para los sindicatos. No se trata de sustituir desde ahí a los sindicatos. Por supuesto que hay un vínculo muy estrecho. Actualmente los dos consejeros son de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Hay un vínculo muy estrecho, pero cada uno tiene su papel. Es decir, los sindicatos tienen un papel, como tú dijiste, muy importante, muy relevante. Y bueno, obviamente que
La representación docente también está vinculada a eso, pero sí respetando cada uno su lugar, su papel ahí, su rol, ¿no? En cuanto al paro de mañana, reitero, comparto totalmente la plataforma y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Muchas gracias, Daniel, como siempre, por haber venido. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Bueno, y nosotros nos vamos porque ya estamos pasados de hora. Les contamos nada más que la Intendencia informó que el Estadio Ernesto de León está pronto, así que va a iniciar la etapa de ya renovado, con futsal, con un montón de actividades. Vuelve el futsal. Hay 2.000 nuevas butacas que antes no existían. ¿Se acuerdan que nos sentábamos ahí en el hormigón nomás? Bueno, además un sistema de piso flotante, un sobrepiso desmontable, realmente muy lindo. Así que mañana, 11 de agosto, de 18:30 a 20:30 hay un encuentro de mini básquetbol con la participación de la Escuela La Redonda, la Escuela Departamental de Flores y la Escuela Departamental de Durazno. A las 21 horas, final del torneo regional de básquetbol entre La Redonda, Durazno y Unión de Florida. Y ya hay directamente fixture. El miércoles, el jueves, ahora lo vamos a publicar en internet, pero arranca la actividad en el de León esta semana, además de, por supuesto, la actividad del Landón. Y nosotros despedimos, porque ya estamos en hora de irnos. Yo me tengo que ir a cocinar. Hasta mañana, que pasen bien. Buenas jornadas, Estela Mabel. Nos vemos, chau.